Pues bien, amigos, bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 8 de julio del año 2025. En esta ocasión toca teología, toca sobre la parte de teología y vamos a ver cuáles son los dones del Espíritu Santo. Ya hemos venido hablando de cómo, ya lo vamos a ver en el resumen, cómo conduce su vida un cristiano. ¿Cómo es la conducta? ¿Cómo se forma la conducta y la conducta cristiana que lleva al hombre a actuar como lo hace? Hemos visto todo eso y vamos a ver ahora cómo influyen en la vida moral cristiana, en la vida del individuo, los dones del Espíritu Santo y su diferencia contra las virtudes humanas y las virtudes teologales. Bueno, vamos a abrir este archivito, ¿va? Ahora sí que solamente él va a su grupo y él va a compartir y él va a escuchar y él Por decide ahí si alguien le vamos a pedir, sí, silencia su micrófono porque se nos está colando un poquito de sonido. Ok, ahí está. ¿Se ve la lámina? Sí. Bueno, pues Sí, sí. perfecto, muchas gracias. Bueno, pues esta es la sanción del temario para el día de hoy. Pues vamos a ver un resumen de la cápsula anterior. Y luego vamos a entrar con una introducción acerca de qué son los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver los dones de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y don de temor de Dios. Los vamos a conocer cada uno y cómo actúa en la práctica en cada uno de nosotros. Muy bien. En cuanto a las cápsulas anteriores, ya para no hacer todo el resumen desde el principio, para no estar repitiendo cada mes lo mismo, vamos a partir del resumen de ahora de que la conducta moral cristiana se forma a partir de la voluntad y la razón de la persona y sus deseos, pasiones y tendencias, que ya las vimos en cápsulas anteriores. Esta voluntad y razón, estos deseos, pasiones y tendencias son ayudados, son guiados por las virtudes humanas y las virtudes teologales, ¿sí? Que son las que guían estos actos, guían a la voluntad, a la razón, a los deseos, pasiones y tendencias para ayudarlos a elegir acciones que vayan encaminadas a la salvación nuestra, a que lleguemos a la vida eterna. Recordando que son las virtudes humanas, decíamos que son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Un hombre virtuoso es el que practica libremente el bien, esto es, lo hace por una decisión propia, no está condicionado a actuar bien por un miedo, por alguna coacción de algún tipo, no, él lo elige. Sus virtudes humanas lo llevan, ¿sí? A elegir el bien y a practicarlo de manera libre. ¿Cuáles son estas virtudes humanas? Habíamos hablado que hay cuatro virtudes humanas que se les llama las virtudes cardinales. Esto es, háganse de cuenta una brújula que nos marca los cuatro puntos cardinales. Igualmente hay cuatro virtudes cardinales que así como hay pecados capitales, donde de cada uno de ellos se derivan muchos pecados, de estas cuatro virtudes humanas, virtudes cardinales, se desprenden todas las demás virtudes. La primera de ellas es la prudencia. La prudencia decíamos que es la virtud que dispone la razón a la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. La prudencia es importante porque, como aquí dice y se resalta, nos
ayuda a elegir nuestro verdadero bien. Y muchas veces confundimos nuestro deseo, nuestra pasión, nuestro capricho, nuestra sed de desquite o muchas cosas que tenemos, creemos y nos hacen confundirlo con nuestro verdadero bien. Pero la prudencia nos ayuda a distinguir, ¿sí? ¿Cuál es nuestro verdadero bien de nuestras pasiones, de nuestros caprichos, de nuestras equivocaciones? Y además nos ayuda a elegir los medios rectos para realizarlo. Esto es, yo quiero llegar al bien, pero además debo hacerlo bien por los medios rectos, por los caminos del Señor, como diría la Sagrada Escritura. La otra virtud cardinal, la segunda, es la justicia. De la justicia se habla mucho, de la justicia mucha gente tiene su idea y pues muchas veces tienen una idea muy propia, cada quien tiene su propia idea de la justicia y actúa de acuerdo a esa idea que él tiene. Pero la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido, lo que deben de tener, lo que les corresponde, darle a cada quien lo que les corresponde. Como nos decía nuestro Señor Jesucristo, ¿de quién es la efigie que aparece en esta moneda? Ah, pues del César. Bueno, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es una definición básica que nos dio nuestro Señor Jesucristo de la justicia. La fortaleza, que es la otra virtud cardinal, la tercera, es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. De repente ya te sientes cansado, por más que haces no logras el bien, como decía San Pablo, a veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero hacer. Bueno, la fortaleza y eso, perdón, eso te puede llegar a decepcionar, te puede llegar a que quieras abandonar ya el camino del bien. Bueno, la fortaleza te asegura la permanencia, te da la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien, te ayuda a no desanimarte, a no derrotar. Y la cuarta, que es la virtud de la templanza. Esta es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Por poner un ejemplo, modera la atracción de los placeres. A todo ser humano le agrada el placer. Todos, en una gran medida, guiamos nuestros actos buscando el placer. Vamos a poner el ejemplo de comer sabroso. A todos nos gusta comer sabroso y nos hacemos los platillos que nos gustan o vamos a restaurantes donde venden cosas que nos gustan, etcétera. Y siempre pues, estamos buscando eso, lo cual es normal, es natural. Pero una cosa es que vayas a comer y otra cosa es la gula. Ahora sí, como dicen, que te atasques, ¿verdad? Vamos a comer y esto está muy rico y le sigues comiendo, comiendo hasta que te enfermas. O segundo, tomando, tomando y esto está muy sabroso hasta que te emborrachas y te pierdes. La templanza te ayuda a moderarte en esa atracción que van a ser los placeres. Y eso llévalo por todos lados. Llévalo en la soberbia, llévalo en la lujuria, llévalo en todo, en todo. Lleva esa templanza a una acción de moderarte, de apartarte de los excesos y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, ¿sí? Yo tengo un celular, ¿verdad? Que bueno, todo el mundo necesita, es necesario en esta época un celular, sí, pero el mío es de oro macizo, ¿sí? Y además tengo uno para las mañanas, uno para las tardes, uno para las noches, otro para las fiestas. Espérate, ¿sí? O ahí tenemos los recursos naturales, vamos a arrasar con ellos, a usarlos de manera inmoderada. La templanza nos ayuda a moderar y a equilibrar nuestra atracción a placeres y al uso de los bienes creados que Dios nos ha dado. También vimos, hermanos, hemos visto qué son las virtudes teologales. Las virtudes teologales son aquellas que fundan, animan y caracterizan
el obrar moral del cristiano. Por esa forma de actuar a partir de esas virtudes se distingue a un cristiano de quien no lo es. ¿Sí? Informan y vivifican todas las virtudes morales. Esto las llevan a una expresión mayor, las llevan, las potencian, las agrandan. Son infundidas por Dios, estas virtudes te las infunde Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Dios te las infunde. ¿Sí? Son garantía de la presencia y acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Hay tres virtudes teologales, todos las conocemos: fe, esperanza y caridad. ¿Qué es la fe? ¿Sí? La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. ¿Sí? Dios nos da la fe, Dios nos regala la fe. Aquella persona que no tiene fe no es cuestión de que Dios no se la dio, no, claro, a todos nos da el don de la fe. Yo decido cultivarlo, yo decido crecer en mi fe, yo decido vivir mi fe, ¿sí? Y por eso mi fe puede ir creciendo, ¿sí? Y al tenerla, creo en todo lo que Dios me ha dicho y en todo lo que nos ha revelado, no lo cuestiono, ¿sí? Sino lo acepto porque viene del Creador y acepto que es nuestra Santa Madre Iglesia la que nos propone cuáles son esas verdades que Dios nos revela. Es una virtud importantísima porque es la que te lleva a vivir con Dios o a tener una vida sin Dios. Y hay diferencia. Las personas que hayamos vivido alguna etapa de nuestra vida lejos de Dios, sin Dios, y luego hemos pasado al terreno de la fe y ya hemos dejado entrar a Dios en nuestra vida, sabemos la diferencia entre vivir con Dios o vivir sin Dios. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. ¿Cuál es nuestra felicidad? La vida eterna. Esa es la verdadera felicidad que nosotros esperamos y a la que aspiramos. Con ella ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo soy muy creyente, a veces me fío mucho de que yo tengo mucha fe, y yo esto, confío mucho en mis virtudes, en mis cualidades. Qué bueno que tenga uno confianza en sí mismo y todo, pero nuestra confianza debe estar apoyada en Cristo, en lo que Él nos ha prometido y en los auxilios que nos envía el Espíritu Santo. Él es el que nos da la fuerza para caminar. Entonces, esa esperanza, estas promesas, perdón, y estas gracias que nos da el Espíritu Santo nos hacen incrementar esa esperanza de que llegaremos algún día al reino de los cielos y obtendremos la vida eterna, la cual será nuestra felicidad absoluta. La caridad es un término mal entendido, a veces se toma como compasión, como que lástima, ay, te dieron una caridad. No, 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 la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas. Ojo con esto, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. La caridad es el amor, pero el amor que Dios nos da, que Dios nos infunde y aprendemos a amarlo. Pero aquí viene esto que me parece importantísimo resaltarlo. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas por Él mismo. Amamos a Dios por sí mismo, no porque lo amo para que me haga mis milagros, no, lo amo porque le tengo miedo de irme al infierno, no, amo a Dios por sí mismo, no por lo que puedo obtener de Él de una manera transaccional, no, 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 no.
es el amor por llamar a Dios por sí mismo, y en ese amor que Él nos infunde, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hasta esas alturas podemos y debemos llegar a través de la caridad. Bien, esto es en resumen lo que hemos visto en estas cápsulas acerca de lo que son las virtudes humanas y las virtudes teologales que guían, ¿sí?, el actuar humano, guían tu conducta moral cristiana. Ahora, a estas virtudes humanas que tú ya traes, llamémosle por diseño, las traes de manera natural, esas cuatro virtudes cardinales que vimos, ya las traes, que no las desarrollemos, que no las usemos, es otra cosa, pero todos tenemos esas virtudes humanas de una manera o de otra. Y las virtudes teologales que Dios nos infunde, pues nos las infunde a todos. Y en nosotros está vivirlas, crecerlas, ¿va? Que nos sean una verdadera ayuda para guiar nuestra conducta. Y ahora vienen los dones del Espíritu Santo, que esos sí son infusos, esos te los manda Dios y no a todos les da los mismos dones. Puede que a ti te dé uno, a tu cónyuge le dio otro, a cada uno de tus hijos le dio otro, a alguien igual le da dos, le da tres, le da uno, etcétera. Es algo que el Espíritu Santo decide que darte. ¿Qué don o dones te va a dar? Eso es una decisión de Él y Él te las da. Ahora, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1830, nos dice que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. ¿Qué busca el Espíritu Santo dándote estos dones? De alguna manera que seas dócil y sigas sus impulsos. No te le resistas, no lo razones demasiado, no cuestiones demasiado. Sigue los impulsos del Espíritu Santo. Él te va a llevar siempre por buen camino. No lo dudes ni un instante. En su numeral 1831 nos dice que los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección la virtud de quienes los reciben, hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Que hay una parte importante a resaltar: completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. O sea, si tú eres prudente, vas a ser aún más prudente, vas a tener mucha más fortaleza. Esto es, cada una de esas virtudes que ya vimos, te las va a intensificar, las va a volver en grado. También nos dice en su numeral 1834 el Catecismo que las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Aquí hay dos cosas importantes a destacar acerca de estas virtudes humanas, ¿sí? La primera dice, ordenan nuestras pasiones. ¿Qué quiere decir ordenan? No dice ahí suprime nuestras pasiones, no, las ordena, esto es, las pone en orden a tu salvación, las da, las lleva por un camino de salvación, te ayuda a eso, esas virtudes humanas, ¿sí? Y guía nuestra conducta según la razón y la fe. Aquí nos está indicando con toda claridad un binomio. No guiamos nuestra conducta solo por la razón, sino por la razón iluminada por la fe, ¿sí? La fe sin razón no la entiendes, no la vives, y la razón sin la fe te saca de la vida eterna, no te lleva a la salvación. Tiene que ser ese binomio, ese actuar en conjunto y además inspirado, potenciado por los dones del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver
Estos dones, el primero de ellos, vamos a hablar del temor de Dios. Y lo primero que tenemos que aclarar con esto es que el temor de Dios no es tener miedo al Señor, ¿sí? Ya que no hemos recibido un espíritu de esclavos, como nos dice San Pablo, sino que hemos recibido un espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos hace clamar al Señor, Abba Padre. Esto es clarísimo para que lo entendamos. No es el don del temor de Dios al que tú le tengas miedo al Señor. Ay, como le puedes tener miedo a un policía, a un delincuente, a alguien que te hace daño. No, 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 no. No es eso, porque no somos esclavos, somos hijos de Dios, como nos dice San Pablo. El temor de Dios es entonces la actitud que se crea en el hombre cuando hay un encuentro con Dios, con el que es omnipotente, el todopoderoso, el excelso, la majestad. Encontrarse con Dios crea en la persona que recibe este don una fuerte admiración que entraña un anonadamiento, un sentirse pequeñísimo, un sentirse nada. Esto es, conforme conocemos a Dios, conforme vas creciendo en su conocimiento, conforme vas viviendo tu vida de su mano y lo vas conociendo, vas teniendo ese respeto reverencial, ese temor reverencial como el que a veces hemos sentido por nuestros padres. No es que les tengas terror a tus papás, les tenías ese temor de veneración que tenías hacia tus padres. Bueno, es un temor de ofenderlo, un temor de perderlo. ¿Sí? Uno de los gravísimos pecados, aquí viene la contra de este don de temor de Dios, es que no será perdonado el de la desesperanza. Perder la esperanza es blasfemar contra el Espíritu Santo, es no tener temor de Dios. Es decir, cuando uno dice, esta situación no va a cambiar, voy a estar siempre mal, esto va a estar siempre así, o que dice uno, o conmigo no hay nada que hacer. La salvación para mí es imposible porque permanezco en mis pecados y en mis actitudes. Esa desesperanza, ese desánimo, que ni con los dones del Espíritu Santo creemos que para nosotros hay salvación. Nos dicen los padres que el pecado grave que cometió Judas, el traidor, el que entregó al Señor, fue pensar que para él no habría misericordia. Y efectivamente, ese fue un pecado gravísimo y el más grave que cometió Judas. Él sabía que había cometido un pecado grave, entregó al Señor, traicionó al Señor, pero él se desesperó, pensó que para él no iba a haber misericordia, para él no habría perdón y se ahogó. Ese es un pecado grave y aquí nuestro Señor Jesucristo nos lo ha advertido. Ese es el único pecado que no será perdonado. Ahí es donde tiene que entrar la esperanza en esos momentos, como en los grandes santos y en los místicos que se sentían despreciados por Dios y alejados totalmente de Él. ¿Sí? Muchos santos llegaron a vivir esas arideces espirituales, a entrar en unos desiertos vivenciales terribles, ¿no? El temor de Dios va haciendo revivir en nosotros la esperanza. Es el temor de ofenderlo, el temor de perderlo, el que nos va conduciendo hacia esa esperanza. Bien, pasamos ahora al don de la fortaleza. También, además de ser una virtud humana, es un don del Espíritu Santo, se llaman igual, ¿verdad? El don de fortaleza es el hábito que robustece nuestra alma para que podamos tener la virtud sin esfuerzo. Ahorita comentamos un poquito esto, la cual no es apretar los puños y aguantar, porque entonces no sería un don del Espíritu Santo, sino una cualidad meramente humana. El don de la fortaleza es un hábito sobrenatural que robustece la virtud cardinal de la fortaleza apoyándose sobre nuestra naturaleza. Llama la atención esto de que podamos tener la virtud sin esfuerzo. Esto es, yo al principio, cuando empezamos, pues nos forzamos a ser de una determinada manera. Híjole, sé que tengo que ser humilde, me lo han remarcado mucho y estoy
luchando por ser humilde. Bueno, las primeras veces tienes que forzarte, obligarte a actuar con humildad, obligarte a actuar con generosidad. Casi te tiembla la mano, te cosquillea la mano para darle una limosna a alguien, porque luego somos avaros, ¿verdad? Bueno, te estás forzando en vencerlo. Con este don de fortaleza, el Espíritu Santo te infunde para que esa virtud ya te salga sin esfuerzo. ¿Sí? Ya sea algo innato en ti. Y vas caminando ya en una virtud que ya no te cuesta tanto trabajo tener. Sin embargo, se cree equivocadamente que el don de la fortaleza consiste en que nadie me moleste, o en que el sufrimiento no me haga sufrir, o en que las calumnias no me afectan. Esto es, podemos llegar a pensar equivocadamente que el don de la fortaleza es una especie de coraza, de caparazón, que va a hacer que nada me haga sufrir, nada me moleste, yo estoy protegido por el Espíritu Santo, aquí no me pasa nada, no. No, no, no. El sufrimiento te va a atacar, vas a tener las molestias, te van a calumniar, todo eso te va a seguir afectando. Pero no es así. Este don del Espíritu Santo consiste en tener la certeza de que la gracia del Señor me acompaña y que la cruz me lleva a mirar al Señor. Esto es, en ese sufrimiento, ese don de la fortaleza me da la certeza de que Dios está conmigo. Resisto todo y lo resisto con paz, lo sufro con paz, porque tengo la certeza absoluta de que Dios está conmigo. Ese es el don de la fortaleza. El don de la fortaleza te da la gracia para hacer la obra que el Señor te ha inspirado y para que puedas cumplir su voluntad. El Señor te ayuda con esto a que cumplas su voluntad. Recordemos la parábola de los talentos, donde daba talentos y esperaba frutos a cambio. Esa es la voluntad de Dios, ¿va? El Señor te da la fortaleza para que sepas que hasta en las adversidades que tengas para poder cumplir su voluntad, Él va a estar contigo y Él te va a sacar, te va a ayudar a salir de esa adversidad. Nunca dudes de eso. ¿Sí? El don de piedad. Este don de piedad es el hábito sobrenatural, dado a nosotros por la gracia del Espíritu Santo, que genera en nuestra voluntad el afecto filial hacia Dios que nos permite reconocerlo como Padre. Hay un afecto filial, así como querías a tu padre, así como amaste a tu padre y a tu madre, así amas a Dios, que lo empiezas a reconocer en tu vida, que está presente, Él está ahí, está actuando en tu vida, te está llevando, está contigo. Entonces empiezas a reconocerlo como Padre, gracias al don de la piedad que te infunde el Espíritu Santo. Y al reconocer a Dios como Padre, nos permite experimentar a los demás como hermanos, con afecto fraterno ante los hombres. Pero si tú no te reconoces hijo de Dios, difícilmente reconocerás a los demás como hermanos. Eso es muy importante. ¿Tú por qué reconoces a tus hermanos de sangre? Porque sabes que provienen del mismo padre. A ti te quedaba claro desde niño, desde chiquitín. Si te decían dónde está papá, dónde está mamá, lo señalabas. Sabías perfectamente quiénes eran. Entonces, viendo que había otros que también eran hijos de tu papá y de tu mamá, pues son mis hermanos. Los querías como tal. Bueno, este don de la piedad te lleva a reconocer a Dios como tu padre y por lo tanto a todos los demás seres humanos como tus hermanos, con un afecto fraterno entre los hombres. Pero te hace reconocerlo más allá del rollo, más allá de sí, yo soy fraterno, todos somos hermanos, pero que a veces nuestros actos demuestran otra cosa, ¿sí? O demuestran que no es tanto como nosotros decimos. Hay que reflexionar en ello. ¿Sí? El don de la piedad transforma nuestra vida de manera en que, por la manera en que nos comportamos, cómo actuamos y cómo la percibimos, por nuestras acciones y comportamientos, vamos a ver que tanto reconocemos a Dios como, como nuestro Padre, y podemos ver eso mismo en otras personas. Este don de la piedad purifica nuestro espíritu de la religiosidad, llevándonos a la fe. ¿Qué es esto?
nos purifica de una religiosidad superficial. Voy a misa los domingos, en la misa yo sé cuándo sentarme, pararme, arrodillarme, poner las manos, que sé que contestar. Ahí voy, me confieso mecánicamente un par de veces al año. Llevo esa religiosidad, voy a todas las fiestas, a todas las solemnidades, hago todo, pero el don de piedad nos lleva hacia la fe. ¿Por qué? Porque reconozco a Dios en mi vida y lo reconozco como mi Padre. Entonces, tengo fe en Él, absolutamente. ¿Va? Al sellarse en nuestro corazón la certeza de que Dios es Padre, entonces todo es obra de un Dios que es amor eterno, por lo que la relación que tengo con Él no es de miedo, sino una relación filial de hijo a padre. Vean ustedes una cosa, observan ustedes a los niños, un niño chico de 3 años, de 4 años, viene su mamá, viene su papá y le da algo para comer y el niño lo come inmediatamente, no cuestiona, sabe que su mamá y su papá no le van a dar nada malo, porque de ellos proviene solamente obras de amor. Así como ese niño, ¿sí? Si nosotros vemos a Dios como ese niño ve a sus padres, gracias al don de la piedad, vamos a llevar con él una relación filial, de hijo a padre. Este don me concede actuar con una libertad maravillosa, movido no por el miedo, sino por el amor que sé que Dios me tiene y que poco a poco va engendrando en mi corazón hacia Él. Voy movido no por el miedo, voy movido no por mis obsesiones, voy movido no por mis necesidades, voy movido no por una serie de cosas, no, empiezo a moverme hacia Dios por amor, un amor que Él va engendrando en mi corazón a partir de este don de la piedad. Bien. El don de ciencia, hermanos, este don de ciencia es un don sobrenatural por el que podemos juzgar rectamente las cosas creadas en función de su fin último. ¿Para qué creó Dios las cosas? ¿Sí? No ver a las cosas por sí mismas, en sí mismas, sino verlas en función de su fin último, que es Dios. Nos permite transitar desde las cosas para llegar a su creador, conocer a Dios por su obra, por lo que Él ha creado, por las cosas que existen, por las criaturas que están en torno nuestro. Les pongo un ejemplo. En la ciencia, observamos el cosmos, observamos el universo, y de acuerdo a las investigaciones, las observaciones, vamos conociendo cada vez un poquito más de cómo es el universo, cómo funciona, etcétera. Y bueno, pues se descubrieron los famosos agujeros negros, todo este misterio que traga luz y gravedad y toda una serie de cosas, pero nos quedamos en el descubrimiento, los hoyos negros, las galaxias que se expanden, etcétera. Bien, sí, es una obra admirable, sin dudas, para que nos quedemos embelesados viendo el universo, pero debemos pasar del universo a su creador. Esto es obra de Dios. ¿Sí? Este don de la ciencia nos va a llevar que esto es obra de Dios. ¿Para qué la creó el Señor? ¿Verdad? Este es un don que necesitamos de manera eminente, porque el hombre tiene la tentación constante de sentirse embelesado y seducido por las cosas que ve, pero quedándose en ellas, sin poder pasar de las cosas a Dios. Y pasa incluso hasta en la práctica religiosa. Nos quedamos embelesados. Esta estampita de la Virgen, esta estampita de tal santo, esta advocación de nuestro Señor Jesucristo, esta advocación de la Virgen es bellísima, aquí está hermosísima y te quedas ahí, pero no te lleva a Dios, no te lleva al Señor. Igual las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los teléfonos celulares, qué maravilla, mira mi celular, qué bruto, todo lo que hace, todo lo que me permite hacer es una maravilla, qué bruto, qué cómo ha evolucionado el hombre, perfecto, qué bueno, pero nunca nos lleva a que ese hombre que inventó este aparato y todos los que lo hacen fueron iluminados por Dios.
lo acepten o no, les guste o no, fueron iluminados por Dios para crear esto, pero nosotros nos quedamos solamente en ello. Hay que aprender a llegar a Dios a partir de su obra, de su creación y descubrir en todo lo que vemos cuál es el fin último que es Dios. El don de ciencia es el que te permite pasar de la belleza de este mundo a lo esencial que es Dios. Admiras un atardecer en la playa, preciosas puestas de sol, fabulosas que se dan en la playa, de una belleza, los colores del sol al ponerse, etcétera, qué cosa más hermosa. Bueno, de ahí pasas a Dios, decirle gracias, Dios mío, que has creado esto para que yo lo vea, para que yo te sienta, para que yo sienta tu belleza. Eso nos lo da el don de la ciencia. Viene el don de la inteligencia, ¿sí? Que como su nombre lo dice, es un don que actúa en tu intelecto. El término inteligencia viene del latín interlegere, que significa leer adentro, ¿sí? Para obtener este don de la inteligencia, el Señor nos invita a saber escrutar nuestro ser como el Espíritu Santo lo hace, a entrar en las profundidades del ser para entrar en las profundidades del designio de Dios. Si hay algo para lo que somos buenos los seres humanos, es para escrutar el ser de los demás, para juzgarlos, para tratar de adivinar sus intenciones, yo sé cómo es él, pero somos muy malos para ver hacia adentro de nosotros mismos y ver qué hay ahí, para ver cuál es el designio que Dios tiene para nosotros, qué talento me dio para que yo pueda utilizarlo a favor de Dios y dar frutos que suban a Dios. A través de este don, el Señor nos quiere conducir a comprender su designio, esto es cuál es su voluntad en tu vida. Mírate hacia adentro. Para algo sirve uno. Todos servimos para algo. Dios algún don te da. ¿Sí? Descúbrelo y luego di humildemente, gracias Dios mío por este don que me das, e inmediatamente ponerlo en uso, mayor gloria de Dios. ¿Sí? Ahí está la parábola de los talentos para mejor comprender esto. Sin embargo, muchas personas todo lo examinan a la luz de la razón, sacan conclusiones muy humanas y pretenden resolverlo todo con esquemas muy humanos. Por ejemplo, dice alguien, si yo amo a esta persona, mi razón me dice que esa persona tiene que estar agradecida conmigo. Eso es lo que me dice mi razón. Yo doy amor en automático, tiene que corresponderme. ¿Sí? Si yo me desvelo por mi hijo, ¿quiénes no nos desvelamos por nuestros hijos y hacemos todo lo que podemos por ellos? La razón me dice entonces que él tiene que ser una persona bien formada, ¿sí? A veces cometemos el error de que mi hijo tiene que ser como yo quiero que sea, ¿sí? No como él decida. Pero si después resulta que se vuelve, por decir, un hippie, no concuerdan entonces la razón, mi razón, y lo que has hecho con el resultado. Y en consecuencia, entras en crisis. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo unos esfuerzos por mi hijo, me desvelo por ellos y casi estoy convencido de que él tiene que ser lo que yo quiero que sea. Y si no es así, me decepciono y vienen unas crisis espantosas. Historias como esas conocemos decenas y decenas. La inteligencia debe entonces ser iluminada por el Espíritu Santo a partir de la sabiduría de Dios, que es la cruz. Se llega a la sabiduría de Dios a través de la cruz. ¿Sí? Y viene finalmente el don de la sabiduría. Este don de la sabiduría no se trata del conocimiento de muchas cosas o de un conocimiento que pudiéramos llamar humano. No es una sabiduría que provenga de filósofos, que provenga de científicos o algo. No es algo humano esa sabiduría. No, es algo mucho más profundo.
La sabiduría es el don concedido por el Espíritu Santo que nos permite ver a Dios y a las cosas de Dios con los mismos ojos de Dios. Es concedernos la mirada de Dios mismo frente a la realidad, a nosotros mismos y a la historia, a tu historia, la historia de tu vida. El don de la sabiduría te permite verla con los mismos ojos que la ve Dios. Es un don que te permite darte cuenta cómo ve Dios las cosas en este mundo. Frente cómo ve Dios la realidad, cómo te ve a ti mismo, cómo ve tu historia, cómo ve la historia de todo. Es un don maravilloso que te permite ver todo esto con los mismos ojos con los que lo ve Dios. Necesitamos de esa sabiduría para saber lo que realmente es el amor. Ya que por un lado decimos que amamos, ¿sí? Le preguntamos a todas las mamás que nos estén oyendo en este momento si aman a sus hijos. ¿Cuál sería la respuesta unánime de todas ellas? Sí, amamos a nuestros hijos. Yo amo a mis hijos por encima de todo. Los padres también y así. Todos amamos, ¿sí? A nuestros hijos, a nuestro cónyuge, bueno, todo eso, ¿sí? Pero muchas veces, pese a que decimos que amamos, no somos capaces de renunciar a nosotros mismos. ¿Cómo amar a tu hijo cuando se encuentra en una situación determinada? La que sea, ¿cómo amarlo? ¿Cuál es la mejor manera de amarlo en su situación, no en lo que yo creo que debe de ser o en lo que yo quiero que sea? ¿Sí? Cómo amarlo a él, a tu hijo, en una situación determinada que él tiene. Cómo amar al otro cuando el otro no te quiere o cuando tu esposo o tu esposa entra en una crisis enorme que no te puede ni ver. Eso de que ya nos dio la crisis de los 40, ¿verdad? Creo que todos vivimos algo similar. Y entra la vida en un periodo de crisis grande, fuerte. ¿Cómo amar a tu esposa? ¿Cómo amar a tu esposo en esas crisis tan fuertes? ¿Cómo amar a tus hijos en la adolescencia? O como los llama mi esposa, en la odiolescencia, ¿verdad? Cómo hacerlo, cómo amarlo, ¿sí? No como tú esperas, no como tú quisieras, sino como él necesite, acordándote de ese dicho que dice, ámame más cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. ¿Cómo amar al otro en su dificultad? ¿Sí? No imponerle una solución, no imponerle un camino. Oye, te presté dinero, pero el dinero que te presté era para que resolvieras tal cosa, no para que hicieras tal otra. Ya prestaste tu dinero, no le sigas la huella, no le sigas la pista, ya lo diste, ya lo ayudaste, que él resuelva su vida. ¿Cómo amarlo en su dificultad? ¿Cómo amar y corregir al mismo tiempo? A veces el miedo de muchos padres es corregir a los hijos, porque pobrecito va a llorar, va a sufrir, va a hacer rabieta, pues claro, ¿no? Corregir no es sencillo. Y una de las principales cosas que tiene que aprender un niño es aprender a aceptar sus errores y aprender a ser corregido. Padre que no corrige está echando al mundo a un hijo insoportablemente egoísta. ¿Sí? ¿O será que el amor es simplemente sensibilería y cosas melosas y dulces? No, yo sí amo a mi esposa, yo sí amo a mis hijos. No, pues en todos los aniversarios y su cumpleaños yo llevo a mi esposa a cenar, sus flores, su cosa, mis hijos en sus cumpleaños, todo lo tengo. Pero viene mi esposa y me dice, oye, quisiera hablar contigo porque mira, empieza a hablar de sus cosas. Ah, sí, luego me dices, es que ahorita tengo mucha chamba, ya. No, ¿cómo? El amor no es eso, el amor no es solo caramelo. Caramelo es muy sabroso, pero solo la cubierta del pastel. ¿Sí? ¿Se puede amar en medio de la corrección o llamando al otro a la verdad? Bien, si no sabes la respuesta certera, precisa e indudable a estas preguntas en situaciones determinadas, es que no tienes esa sabiduría que Dios te da. Pídesela. Pídele ese don de la sabiduría
al Señor. Porque la respuesta a todos estos cómo, a estas preguntas que nos estamos haciendo aquí, nos las da la sabiduría. Un amor verdadero, esto es, un amor que no mira las causas primeras, las del momento, el sufrimiento que pasa en ese instante la persona, sino que mira a las causas últimas, es decir, al bien profundo de esta persona. Tienes que ver el bien profundo, el bien a largo plazo, su verdadero bien de la persona que amas, no lo que está ahí de inmediato. Bien, tu hijo se te encapricha en que quiere que le compres una bicicleta carísima, ¿sí? Hay dos opciones, que le digas que sí, sí, mijito, te amo mucho y yo quiero que tú tengas todo lo que yo pueda darte, no quiero que tú vivas las carencias que yo viví, etcétera. Te pones acá todo sentimental y le das esa bicicleta, ¿va? Es esa causa primera para que no sufra esa carencia, para que lo goce, etcétera, etcétera. Pues sí, está bien, pero estás viendo a su fin último, a su bien último, a su bien más grande. ¿No será que a cambio de eso que tú crees que es amor, lo estás dañando, lo estás haciendo un ser egoísta, caprichoso, que no sabe valorar las cosas, etcétera? No lo estás llevando por ahí. Ese es solo un ejemplo. En todas las preguntas que hicimos, ¿sí? En la lámina anterior, la respuesta es un amor verdadero que no mira las causas primeras, sino que ve el bien profundo de esta persona. ¿Va? Bien, hermanos. Ahora, los dones del Espíritu Santo, estos que acabamos de estudiar, actúan en tus realidades del ser, son infundidas por Dios, Dios te las infunde, el Espíritu Santo te da alguno de ellos, o te puede dar dos o tres, los que Él quiera. Eso es decisión de Él, una decisión libre, soberana del Señor, los dones que te da y van a actuar en las tres realidades de tu ser. Esto es, en tu entendimiento, en tu voluntad o en tu capacidad de obrar. En alguna de ellas van a actuar. Veamos. El don del temor de Dios actúa en tu voluntad, te ayuda, refuerza tu voluntad. La fortaleza, el don de fortaleza de permanecer, ayuda, ¿sí? Apoya tu capacidad de obrar, tu capacidad de actuar. El don de piedad, que veas a todos como tus hermanos, que te reconozcas hijos de Dios, actúa sobre tu voluntad. El don de consejo es el primero que actúa, ¿sí? En tu entendimiento. Los siguientes cuatro van a actuar en tu entendimiento. El don de ciencia, que sepas ver a Dios en todo, va a actuar en tu entendimiento, al igual que el don de inteligencia y el don de sabiduría que hemos visto. Aquí vemos en este cuadrito cómo estos dones del Espíritu Santo actúan en ti y en qué parte de ti actúan. De manera que si tú te conoces, tienes un buen don de inteligencia y sabes ver adentro de ti, sabrás en dónde andas fallo y qué don pedirle al Espíritu Santo. Señor, Espíritu Santo, dame don de inteligencia, don de piedad, don de el que sea, el que tú sabes que necesitas. ¿Sí? Finalmente, para concluir, hermanos, las virtudes humanas y las virtudes teologales son virtudes que tiene el hombre en su naturaleza. Digamos, ya vienes programado así, así estamos hechos y dentro de nosotros mismos tenemos ya esas virtudes humanas y las virtudes teologales, prudencia, justicia, fortaleza, fe, esperanza, caridad. Todas las traemos, forman parte de nuestro diseño, de nuestro ser. Con estas virtudes humanas, el hombre se asemeja a una barca de remos que se mueve por su propio impulso. La barca es el hombre, los remos son las virtudes humanas y las teologales, y por su propio impulso, la barca se va moviendo en las aguas, en un mar, etcétera, etcétera. Bien, los dones del Espíritu Santo, sin embargo, son infundidos por Dios en el hombre, no naces con ellos. El Espíritu Santo te los infunde. Quien con estos dones, el hombre,
se asemeja a una barca de vela que se mueve a impulso del viento. Esto es, los dones del Espíritu Santo son el viento que mueve tu barca, siempre y cuando tú hices las velas. Si tú no subes las velas, el viento no va a hacer que se mueva la barca. Si tú no te abres a la gracia de Dios, si tú no te abres a recibir los dones del Espíritu Santo, estos dones, aunque el Señor te los infunda, no actuarán en ti y no te impulsarán. Pero aquí vemos la diferencia entre virtudes humanas y teologales, que son tus remos con los que tú caminas, ¿sí? Y las virtudes, los dones del Espíritu Santo son el viento que te mueve, viene de fuera, es un viento que viene de Dios que te mueve y te lleva por determinados caminos. Pues gracias, Señor Jesús, porque te has dignado iluminarnos esta noche con este conocimiento que nos regalas, ¿sí? Pues muy bien, hermanos, muchísimas gracias por su atención, ¿sí? Acerca de esta charla de los dones del Espíritu Santo, esta cápsula. Bien, comentarios, preguntas, dudas, adelante, como dicen, hablen ahora, callen para siempre. No se amontonen, por favor, uno por uno. Adelante, Mari Carmen, enciende tu micrófono, por favor, Mari Carmen. Sí, Ahora sí. ya. Bueno, me pareció súper interesantísima y muy, me aclaró muchas cosas de lo que son las virtudes y los dones, como que yo los confundía, como que era medio para mí lo mismo, pero ahora sí, con esta explicación quedó súper claro qué es qué, cuál es cuál, y aparte la explicación de lo que es cada don, también muy claro. Muchas Pues gracias. gracias, Mari Carmen. Es importante saberlo y saber sobre todo que lo tenemos, para que reconociendo que lo tenemos, lo usemos. De otra manera, ¿sí? No sería difícil poderlos usar. ¿Mm? Claro. Claro que sí, Mari Carmen. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Lourdes, Hola, Lourdes. Buenas tardes. Buenas noches, buenas ¿qué? tardes. Oye, entonces, los dones, eh, tenemos que descubrir qué dones tenemos y cultivarlos. Sí, sí. Ponte en oración. La mejor manera que sepas tus dones es, bueno, tú los intuyes, tú te has visto actuar en tu vida, tú al leerlos, irlos conociendo, dices, ah, caray, pues yo creo que yo tengo este don. Ahí tienes que actuar con humildad. La humildad es reconocer lo que realmente eres. No es auto menospreciarte, no, no, no es reconocer lo que tienes. Con esa humildad, para que reconociéndolos te pongas en oración y le digas, Señor, ilumíname, ¿cuáles son mis dones? Porque con esos dones voy a actuar para cumplir tu voluntad. Sin el cumplimiento de la voluntad de Dios, difícilmente nos salvaremos. Entonces necesitamos saber esos dones que tenemos. Todos tenemos algún don te da Dios, pero no te lo da de gratis. Recordemos la parábola de los talentos. A ti te di 5 talentos, a ti 2, a ti uno. ¿Qué pasó con los que supieron los dones que tenían y los usaron? El Señor Hicieron más. los dio, ¿sí? ¿Qué pasó con el que no hizo nada con el talento? Lo enterró y se lo devolvió al Señor, que le fue del cocol al pobre, Pues porque sí. no utilizó ese don, ¿sí? Para dar frutos. Es muy importante lo que acabas de decir. No es solo un ejercicio intelectual de que ya lo conocimos, sí que bueno, ese es el principio. Pero lo importante de todo esto es que conozcas que lo tienes y sobre todo que lo uses. Eso es lo importante. ¿Mm? ¿Y qué, cómo nos aconsejas eh, encontrarlos y usarlos? A través de la oración. Ponte en oración. El Espíritu Santo te lo revela. El Espíritu Santo te da el don, él mismo te revela el don. Lo vas a saber. Ponte en oración. Ponte en oración. Y el Señor te va a iluminar. Tienes que estar receptiva a lo que Él te diga. Él te lo va a decir. Va a encontrar la manera de hacértelo entender. ¿Sí?
Gracias. Sí, sí, Lourdes. ¿Otro comentario? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bellísimo, Sí. bellísimo, bellísimo el tema. Oh, sí, los dones del Espíritu Santo es un tema bonito y apasionante. Pues muy bien, hermanos, pues muchísimas gracias a todos. Les mando un súper mega abrazo, ¿sí? Y que estemos todos bien y nos vemos el próximo martes por aquí, ¿ok? Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. Muchas noches. gracias. Hasta Muchas luego, gracias, Luis buenas Miguel. Buenas noches. noches. Buenas Gracias. noches a Buenas todos. noches. Bien. Gracias, buenas Gracias, noches. gracias. Buenas Hasta noches. luego.